continuando con nuestras cápsulas, en esta oportunidad, en estas dos cápsulas que vienen, vamos a revisar el concepto de potencial de membrana, que después vamos a usar para entender el concepto de potencial de acción, que sería las otras cápsulas que vamos a ver. Para esto vamos a partir con el concepto de potencial electroquímico, que ya fue revisado en las cápsulas anteriores en detalle. Si es que en esta oportunidad simplemente vamos a hacer un resumen de lo que se vio en esas cápsulas, y como bien se definió en las cápsulas anteriores, el potencial electroquímico no es más que la suma del potencial químico más el potencial eléctrico, y por lo tanto va a corresponder a la contribución en la energía, la contribución energética total que hace un soluto cargado, en particular un ion, a la energía de todo el sistema en un punto determinado, ¿sí? Matemáticamente, cuando uno define entonces el potencial electroquímico y uno ve la diferencia de potencial electroquímico como está en esta ecuación de acá, vamos a tener una diferencia de potencial químico entre dos puntos distintos, que se le tiene que sumar entonces la diferencia de potencial eléctrico en esos mismos dos puntos. Para retomar esto, veamos con calma qué es lo que sucede entonces cuando yo tengo un soluto que no es cargado. Si yo tengo un soluto que no es cargado en un sistema como el que se muestra acá, y el sistema está compuesto por este vaso, ¿sí?, separado por una membrana permeable al soluto, y por lo tanto yo tengo un lado izquierdo que tengo una concentración mayor que de este soluto, y el lado derecho que tiene una concentración menor del soluto. El potencial químico desde el punto de vista energético, mi potencial químico va a estar definido principalmente por la concentración de ese soluto. En particular, decimos entonces que nuestro potencial químico está dado por esta expresión, que es igual a U0 más RT por el logaritmo natural de la concentración del soluto, siendo R la constante de los gases y T la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Si hacemos la diferencia de potencial químico entre estos dos puntos, lo que tenemos que hacer matemáticamente es restar esto menos esto, y reordenando la ecuación obtenemos la ecuación para la diferencia de potencial químico, que es RT logaritmo natural de la razón de la concentración 2 y la concentración 1. Lo que nos va a interesar en estas cápsulas es entender qué es lo que sucede en un momento muy particular de los sistemas, y ese momento es el momento del equilibrio. ¿Qué es lo que sucede cuando este sistema está en equilibrio? Y para definir el equilibrio de estos sistemas, lo que nosotros vamos a imaginar en el equilibrio es que el flujo neto de solutos es igual a cero. Eso quiere decir que la difusión del soluto de un lado al otro es exactamente igual que la difusión del soluto del lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Además, lo que uno espera desde el punto de vista energético es que en el equilibrio la diferencia de energía potencial sea igual a cero. Si nosotros tomamos este concepto energético y lo aplicamos a esta ecuación, lo que vamos a obtener entonces es que mi diferencia de potencial químico, que es igual, como dijimos, a RT, logaritmo natural de la razón de las concentraciones, es igual a cero. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Esta ecuación, dado que R es una constante y T es un valor distinto de cero y es constante, o más bien suponemos que puede llegar a ser un valor distinto de cero y es constante también, entonces la única manera que la diferencia de potencial químico sea igual a cero es que esta razón sea igual a 1, ya que el logaritmo de 1 es igual a cero. Como consecuencia, lo que nos dice esto es que el equilibrio en un sistema que yo tengo una membrana que separa dos compartimentos y en los cuales yo tengo un soluto, el equilibrio solo se obtiene cuando las concentraciones son iguales a ambos lados. Cuando las concentraciones son iguales a ambos lados, por lo tanto, el flujo neto del soluto va a ser igual a cero. ¿Qué es lo que sucede ahora si nosotros suponemos que este soluto pasa a ser un soluto cargado, pasa a ser un ion, por ejemplo?
Si suponemos que el soluto es cargado, al potencial químico tenemos que considerar también el potencial eléctrico. Así como el potencial químico está gobernado principalmente por la concentración del soluto, nosotros sabemos, de los cursos de física anteriores que tuvieron, que el potencial eléctrico va a estar gobernado básicamente por la carga que tengo en el sistema. ¿Sí? De esa forma, mi potencial electroquímico ahora depende tanto de la concentración del soluto como de la carga total que yo tengo en el sistema. Y en términos de ecuación, entonces, mi potencial electroquímico va a estar dado por esta ecuación que nos dice que el potencial electroquímico, este mu con la raya arriba, es igual al potencial químico, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Si revisan las diapositivas anteriores se dan cuenta que esto es el potencial químico, más el potencial eléctrico. Potencial eléctrico que está dado por la valencia que tiene este soluto. En el caso de un ion, si por ejemplo este ion es potasio, su valencia es igual a +1, multiplicado por la constante de Faraday y multiplicada por el potencial que existe en ese punto. La constante de Faraday no es más que una manera de representar la cantidad de carga total que existe en un mol de iones, ¿sí? Y por lo tanto se va a obtener multiplicando la carga elemental por el número de Avogadro, que es lo que está ahí, y de esa manera obtenemos entonces nuestra constante de Faraday. ¿Qué sucede en el equilibrio? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede en el equilibrio? Veamos primero qué pasa entonces con la diferencia de potencial electroquímico. Si es ahora estudiamos la diferencia de potencial electroquímica, vamos a tener que mi diferencia de potencial electroquímica es la diferencia de potencial química más la diferencia de potencial eléctrica, que eso es lo que tenemos acá. Podemos ponerlo separarlo en los dos distintos tipos de energía potencial, la energía potencial química y la energía potencial eléctrica. Si nosotros ahora queremos saber lo que sucede en el equilibrio en este caso en particular, lo que tendremos que ver entonces es qué sucede cuando la diferencia de potencial electroquímica ahora es igual a cero. Recordemos que en el equilibrio, al igual que como dijimos para el soluto no cargado, ¿cierto? El equilibrio nos va a representar el momento en que el flujo neto de las especies del soluto sea igual a cero. Si tenemos entonces que nuestra diferencia de potencial electroquímica es igual a cero, podemos ahora reordenar esta ecuación y volver a poner entonces nuestra diferencia de potencial químico más nuestra diferencia de potencial eléctrica igual a cero, y reordenando obtenemos entonces lo que nosotros vamos a conocer de aquí en adelante, ¿sí? Como la ecuación de Nernst. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación de Nernst? Esta ecuación de Nernst lo que nos dice básicamente es que cuando yo tengo un soluto que es cargado y tengo una diferencia y tengo una diferencia de concentración entre dos compartimientos separados por una membrana permeable, entonces se va a levantar una diferencia de potencial. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede con los solutos no cargados, que el equilibrio solo se obtiene cuando las concentraciones son iguales a ambos lados de la membrana, en el caso de un soluto cargado, lo que nosotros vamos a observar es que yo puedo tener el equilibrio teniendo una diferencia de concentraciones entre ambos lados de la membrana. La única diferencia es que cuando eso sucede, se le va a levantar un potencial. Va a haber una diferencia de potencial entre esos dos puntos y yo sé calcular, gracias a esta ecuación, exactamente cuánto vale esa diferencia de potencial. Por lo tanto, cuando yo tengo, por ejemplo, ahora, si tuviésemos igual concentración de soluto, ¿sí? Lo único que nos dice esto es que la diferencia potencial es igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo. En resumen, lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que es casi una revisión de las otras cápsulas, pero desde el punto de vista del equilibrio, es que si yo tengo un soluto sin carga eléctrica, mi equilibrio, un soluto sin carga eléctrica que está separado por una membrana, con dos compartimentos separados por una membrana, mi equilibrio, que lo estoy considerando
como el momento en que el flujo neto es igual a cero, se va a obtener cuando se igualen las concentraciones a ambos lados de la membrana. Si mi soluto está cargado, es un soluto cargado, entonces ahora el equilibrio solo se obtiene cuando se cumple la ecuación de Nernst para ese soluto. Lo que es fundamental que siempre recordemos es que en cualquiera de los casos, ya sea un soluto cargado como un soluto no cargado, la membrana tiene que ser permeable al soluto. Y esto tiene un sentido desde el punto de vista nuevamente desde el equilibrio, que si el soluto no es permeable a esa membrana, su flujo neto ya es igual a cero. Y por lo tanto uno lo puede considerar como si ya estuviese en equilibrio en términos del transporte de ese soluto, que es lo que nos está interesando en este